Servieron cuando heredé solo una Biblia vieja. Yo estaba sentada en el salón de la casa de mi abuela, rodeada de personas que llevaban 3 años sin aparecer, y me reí yo también, pero por dentro y de ellos. Soy profesora de lengua en un instituto público de Úbeda. 11 años explicando que las palabras tienen peso. Pelo castaño, voz tranquila, la clase de mujer que la gente descarta en la primera mirada porque no levanta la voz ni ocupa más espacio del que necesita. Mis tíos Claudio, Marcos, Eduardo, me descartaron exactamente así. 3 hombres que aparecían en casa de su madre con la frecuencia de quien no quiere el esfuerzo de merecer algo, pero sabe que existe. Yo reorganicé mi vida entera en torno a la rutina de mi abuela durante 3 años. Medicamentos. Noches. Baños. Miedos a medianoche. No porque esperara nada. Porque era ella y era yo y no había otra manera de hacerlo bien. El momento exacto en que lo entendí todo fue cuando escuché a Claudio en el pasillo del velatorio, 2 días antes de la lectura del testamento, decirle a su mujer en voz baja, con lo que vale un piso en el casco histórico ahora mismo. No mencionó a su madre. No mencionó los 3 años. Solo el precio por metro cuadrado. Algo se cerró en mí en ese instante. No con rabia. Con una claridad fría, casi quirúrgica. Ya sabía lo que iba a hacer. Lo que nadie cuenta de cuidar a alguien que se muere lentamente es que los demás también aparecen lentamente. No de golpe. Primero una llamada de Claudio preguntando si la abuela necesitaba algo, y yo decía que no, que estaba gestionado, y él decía que bien, con ese tono de quien acaba de quitarse un peso de encima sin haber cargado con él jamás. Luego aparecía Marcos un sábado por la mañana, se tomaba un café en la cocina de la abuela, le daba un beso en la frente y se marchaba antes de la hora de los medicamentos. Eduardo llamaba cada 2 semanas y preguntaba si yo necesitaba algo. Yo siempre decía que no. Lo que yo necesitaba no era lo que Eduardo podía darme, porque lo que yo necesitaba era que alguien que no fuera yo se quedara un martes a las 2 de la madrugada cuando la abuela tenía fiebre de 38,7 y no sabía dónde estaba. Eso no lo pedí nunca. Lo anoté. El primer año fue el más claro. Claudio tenía costumbre de traer a sus hijos los domingos a comer a casa de la abuela, no para verla a ella, sino para usar la casa como punto de reunión familiar, ese tipo de uso que convierte el hogar de quien cuida en escenario de quien visita. Yo cocinaba. Cocinaba porque la abuela ya no podía y porque si no cocinaba yo, nadie cocinaba, y Claudio y su mujer llegaban con la expectativa tranquila de quien sabe que habrá comida sin haber pensado un segundo de dónde viene. Después de comer, Claudio y Marcos se quedaban en el salón. Hablaban de sus cosas. La abuela dormía la siesta. Yo recogía. Nadie me lo pedía. Nadie me lo agradecía. Era simplemente lo que ocurría, de esa forma en que las cosas injustas se normalizan cuando nadie las nombra. El segundo año empezaron los comentarios sobre la casa. Sutiles al principio. Claudio diciéndole a su mujer en voz alta, mientras yo estaba en la cocina fregando, que el patio necesitaba arreglo y que habría que ver qué se hacía cuando llegara el momento. Yo no respondía. Seguía fregando. El tercer año los comentarios dejaron de ser sutiles porque dejaron de necesitar serlo. Ya nadie se molestaba en bajar la voz delante de mí. 3 años, 3 meses, 16 días. Sé la cifra exacta porque anoté también eso. La cena fue idea de Claudio. 2 semanas antes del final, cuando la abuela ya apenas comía y don Álvaro, el médico de cabecera, había dicho esa frase que los médicos dicen cuando ya no hay más que hacer, cuestión de días, hay que estar cerca. Claudio organizó una cena en casa de la abuela. Todos los tíos, todas las esposas. Para estar juntos en este momento, dijo. Yo compré la comida. Yo la preparé. Yo puse la mesa. Y mientras lo hacía, escuché desde la cocina la conversación del salón con esa nitidez que te da la costumbre de pasar 3 años prestando atención a las habitaciones de al lado. Fue Marcos quien habló primero. Dijo que la casa tenía que venderse, que no había otra opción razonable, que 3 copropietarios en un inmueble del casco histórico eran una situación complicada y que lo más limpio era vender, repartir y cerrar. Claudio estuvo de acuerdo. Eduardo dijo que lo que necesitaba era liquidez, que había tenido un año difícil. Luego alguien, creo que fue la mujer de Claudio, aunque podría haber sido cualquiera,
dijo con esa naturalidad que solo tienen quienes no esperan ser escuchados, y lo de Teresa tampoco es un problema. Lleva 3 años aquí, habrá que reconocérselo de alguna manera. Algo simbólico. Un gesto. Un gesto. 3 años. Un gesto. Salí de la cocina con la fuente en las manos. Puse la cena en la mesa. Me senté. Comí. Hablé de la abuela, de cómo había pasado el día, de si quería que alguien se quedara esa noche. Nadie se quedó. Sonreí en los momentos en que había que sonreír. No dije lo que pensaba. Guardé lo que pensaba donde guardo las cosas que todavía no es el momento de usar. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde donde me estás escuchando, necesito saber que no estoy sola en esta historia. Se marcharon a las 11:15 de la noche. Claudio fue el último en irse, y en la puerta se volvió a decirme que los documentos estaban encima de la mesa del comedor, que solo necesitaban mi firma, que era un trámite, que cuanto antes lo resolviéramos mejor para todos. Para todos. Dijo eso con esa voz que tienen los hombres que han decidido que su propio interés tiene forma de pronombre plural. Cerré la puerta. La casa quedó en silencio. No ese silencio tranquilo que la abuela y yo habíamos construido durante 3 años, ese silencio ordenado de medicamentos a su hora y respiración controlada y la televisión al volumen justo para que ella oyera sin que le diera dolor de cabeza. Este silencio era diferente. Era el silencio de algo que ya se fue y todavía no ha llegado lo que vendrá. Me quedé de pie en el pasillo. Los documentos sobre la mesa. 3 folios con membrete de una gestoría. Un acuerdo de venta y distribución de la propiedad del casco histórico. Mi nombre en la línea del cuarto beneficiario. Una línea en blanco con mi nombre mecanografiado debajo. Y la promesa verbal de Claudio, no escrita en ningún sitio, de que recibiría algo a mayores por los cuidados. Algo. Cogí el bolígrafo. Y me quedé así, de pie junto a la mesa sin sentarme. Sus voces seguían en la habitación aunque ellos ya no estaban. Marcos, esa tarde, que Teresa siempre ha sido así, muy de quedarse callada. Claudio el año pasado en la cocina, ella no tiene problema, a ella le gusta cuidar, es su manera de ser. La mujer de Eduardo en el velatorio creyendo que yo no oía, la verdad es que no sé qué haríamos sin ella para estas cosas. Para estas cosas. 3 años resumidos en esa expresión. Las noches, los baños, el miedo de medianoche, los médicos, la medicación, las lágrimas que la abuela solo dejaba ver cuando éramos las dos solas. Para estas cosas, la parte que ellos no querían y que yo había convertido en el centro de mi vida porque era lo correcto. Y lo correcto, según ellos, era exactamente lo que justificaba que yo mereciera menos. Ser buena había sido siempre su permiso para pisarme. Lo entendí allí. De pie. Bolígrafo en la mano. La escena que lo cerró fue pequeña. No fue una noche de crisis ni una frase brutal. Fue un miércoles de febrero del año anterior, la abuela tenía 37,5, yo llevaba 2 días durmiendo 3 horas, y Marcos llamó a las 4 de la tarde para preguntar si la abuela podía firmar un poder notarial que él necesitaba para gestionar no sé qué asunto suyo. Le dije que no estaba en condiciones. Dijo, venga, Teresa, que es un momento. Yo fui. La desperté. Firmó. Él dijo gracias y colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano. Eso fue todo. Un miércoles. Un momento. Él dijo gracias y colgó. Pero fue entonces cuando entendí algo que tardé 1 año en poder usar. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Sin haber firmado nada. Cogí el móvil. Busqué el número que don Augusto me había dado hacía 4 meses, ese día que la abuela me llamó al instituto en mitad de clase y me dijo que quería que yo tuviera su contacto. Escribí 3 líneas. Adjunté una foto de los documentos. Envié. El teléfono volvió a la mesa. La casa en silencio. Afuera, Úbeda. Octubre. La llovizna. No había vuelta atrás. Dormí 6 horas seguidas. No lo esperaba. Me había acostado con la adrenalina de quien acaba de hacer algo irreversible,
con el corazón dándome órdenes que no le había pedido, y sin embargo dormí con la profundidad específica que acompaña a las decisiones que ya no tienen marcha atrás. No es el sueño del inocente. Es el sueño de quien ha soltado un peso que no sabía que cargaba. Me desperté con una claridad que me asustó. No culpa. No miedo. Algo mucho más extraño, alivio. El tipo de alivio que tiene forma y temperatura, que se asienta en el pecho como el primer café de la mañana después de una noche larga. Me quedé unos segundos tumbada mirando el techo de la habitación de la abuela, y pensé que quizás así se sentía la gente que por fin decía lo que pensaba en voz alta. Yo no lo había dicho en voz alta. Lo había enviado en 3 líneas y una foto. Era suficiente. Me duché. Me vestí. Bajé. Claudio estaba en la cocina. No debería estar ahí, su casa estaba a 20 minutos, y él era el tipo de hombre que necesita café de cafetera y periódico en papel antes de funcionar, y ninguna de las dos cosas existía en casa de la abuela. Pero estaba ahí con esa pose de quien ha llegado temprano para asegurarse de algo que no sabe que ya es demasiado tarde para asegurar. Me saludó con esa sonrisa ancha que los hombres de su tipo reservan para los momentos en que creen que han ganado. Dijo que había pasado a ver cómo estaba. Dijo que los documentos seguían sobre la mesa. Dijo con el tono que lleva 11 años irritándome sin que yo haya dejado verlo jamás, que no había prisa pero que cuanto antes cerráramos mejor para todos. Para todos. Puse agua al fuego. Preparé café. Le serví primero a él. Claudio tomó ese gesto como confirmación de algo que no era confirmación de nada, y su sonrisa se hizo 2 milímetros más ancha. Bebí mi café despacio. Miré por la ventana el patio donde la abuela y yo habíamos tomado el fresco las noches de julio, cuando ella no podía dormir y yo tampoco. El mismo patio que él ahora evaluaba en metros cuadrados. Habló de arreglos. Habló de gestiones. Habló de reunir a los 3 para coordinar los pasos siguientes. Yo asentí en los momentos en que había que asentir. Hice preguntas que tenían la forma de quien todavía está pensando, de quien todavía no ha decidido del todo, de quien puede ser convencida con la argumentación correcta. Don Augusto había contestado a las 2 de la madrugada. Solo 4 palabras, mañana a las 10. Claudio no sabía eso. Yo me terminé el café. Los días que siguieron tuvieron esa textura específica de las mentiras que no son mentiras porque no dices nada falso. Solo omites. Solo dejas que los demás construyan la versión que necesitan construir y tú no la corriges porque todavía no es el momento. Es el tipo de cosa que los profesores aprendemos sin quererlo. A veces el aula necesita que guardes información hasta el momento exacto en que pueden recibirla. No por crueldad. Por eficacia. Claudio llamaba cada 2 días. Coordinaba. Programaba. La visita del arquitecto para la valoración, la llamada con el gestor, la reunión conjunta. Todo con esa energía de sprint final de quien lleva meses esperando que empiece la carrera y por fin ha oído el pistoletazo. Yo confirmaba fechas que no iba a mantener. Decía entendido y de acuerdo con la voz tranquila que tengo desde los 22 años, porque la voz tranquila hace que la gente te subestime, y el que te subestima baja la guardia, y el que baja la guardia te da más información de la que pensaba dar. Marcos me mandó un mensaje el tercer día. Decía que se alegraba de que estuviéramos todos en el mismo barco. Lo guardé. Hay ciertos documentos del carácter ajeno que merecen conservarse. Lo único que me costaba era la mirada. No la mía, yo controlo mi mirada desde hace años, es parte del trabajo. Lo que me costaba era recibir la suya. Claudio tenía esa mirada del hombre que cree que te ha convencido, satisfecha, ligeramente indulgente, la mirada del que da por cerrado un asunto y ya está mirando el siguiente. Eduardo miraba con esa mezcla de culpa y alivio del que sabe que se ha comportado mal pero ha conseguido salirse con la suya y prefiere no pensar demasiado en la diferencia. Si los miraba directo demasiado tiempo, algo se me movía por dentro que no podía permitirme que se notara. Así que miraba un poco más allá. Al espacio entre ellos y la pared. A cualquier cosa que no fuera su cara. El momento peor fue el jueves. Claudio había traído a su mujer y a sus 2 hijos, los mismos que venían los domingos a comer cuando yo cocinaba y nadie preguntaba de dónde venía la comida.
Estaban en el salón y Claudio estaba de ese buen humor que tienen las personas cuando están a punto de conseguir lo que quieren, y dijo, dirigiéndose a sus hijos pero lo bastante alto para que yo lo oyera desde la cocina, que pronto iban a poder hacer ese viaje que llevaban posponiendo años. Que por fin. Que ya era hora de que la vida les diera lo que se merecían. Lo que se merecían. Entré al salón con la bandeja. Puse las tazas en la mesa. Miré a Claudio. Sonreí. Él me devolvió la sonrisa. Ancha. Segura. La sonrisa de quien cree que está compartiendo algo contigo. No compartía nada conmigo. Don Augusto tenía todo preparado para el lunes. 4 días. Salí de la habitación con la bandeja vacía. El sábado por la noche fue Marcos quien organizó la cena. Una reunión familiar, dijo. Para cerrar la semana. Para estar juntos, que estos días son duros y la familia tiene que apoyarse. Estaba en la cocina de casa de la abuela cuando llegó el mensaje y lo leí 2 veces, porque la palabra familia en la boca de Marcos tiene siempre ese sabor específico de algo que se usa y no se siente. Respondí que sí. Que a las 9. Que ya preparaba algo. No porque quisiera. Porque necesitaba estar en esa sala. Llegaron los 3 con sus esposas. La mesa grande del comedor, la misma donde yo había servido la última cena, la misma donde los documentos de Claudio habían estado esperando mi firma durante 4 días sin conseguirla. Los había guardado en el cajón del aparador sin explicar nada, porque dejarlo sobre la mesa era una declaración que todavía no podía permitirme hacer. Nadie preguntó por ellos. Todavía. Fue a los postres cuando Claudio lo mencionó. Dijo que había hablado con un abogado. Bernardo Leal lo llamó por su nombre como si ese nombre tuviera que significarme algo. Dijo que Bernardo había confirmado que el proceso podía resolverse en semanas si todo el mundo firmaba antes de la lectura formal del testamento. Que el notario podía simplificar el trámite si la afectación llegaba ya firmada. Que Bernardo había redactado una adenda que completaría los documentos que él ya me había dejado. Sentí el frío en el estómago. No en la cara. En la cara no sentí nada, porque 11 años gestionando 30 alumnos al mismo tiempo te enseñan a disociar la cara del interior. Pero en el estómago frío. Un frío limpio sin pánico. El frío de quien acaba de calcular un riesgo y sabe exactamente de cuánto tiempo dispone. Don Augusto tenía todo para el lunes. 2 días. Cogí el tenedor. Corté el bizcocho. Lo mastiqué. Claudio seguía hablando. La adenda el plazo lo más limpio que así nadie tendría que esperar. Eduardo y Marcos asentían con esa aquiescencia fácil de los hombres que no han leído los documentos pero confían en que alguien de su lado los ha leído. Nadie me miraba directamente. Me miraban de reojo, esa mirada lateral de quien verifica sin parecer que verifica, de quien quiere leer la cara del otro sin concederle el peso de una mirada real. Puse el tenedor sobre el plato. Dije, ¿me mandas todo lo que te haya pasado, Bernardo? Así lo reviso bien antes del lunes. Claudio sonrió. La sonrisa ancha. La de quien acaba de obtener lo que quería sin esfuerzo. Dijo claro, claro, te lo mando ahora mismo. Cogí el vaso de agua. Bebí. 2 días. La noche del domingo ocurrió lo que más miedo me había dado que ocurriera. No a las 3 de la madrugada, no en mitad de un enfrentamiento, no de la manera dramática en que uno imagina los momentos que pueden destruirlo todo. Ocurrió a las 11 de la mañana, con luz natural entrando por la ventana de la habitación de la abuela, mientras yo estaba sentada en la cama con el ordenador y el móvil y los papeles que don Augusto me había mandado para revisar antes del lunes. Claudio entró sin llamar. Era lo normal. Llevaba 3 años entrando sin llamar en esa casa, con esa familiaridad específica del que confunde la costumbre con el derecho. La puerta estaba entornada, no cerrada. Yo la había dejado así porque la casa estaba vacía y no había motivo para cerrarla. Ese fue mi único error real. Un error de confianza en mi propia predicción de los movimientos del otro. Reaccioné antes de pensar. Cerré el ordenador. Con la mano izquierda. El movimiento salió solo, como salen los reflejos que llevan semanas construyéndose en silencio.
El móvil lo giré boca abajo sobre la colcha. Los papeles de don Augusto estaban encima de la mesilla. 3 folios con membrete de notaría, impresos la noche anterior. Con mi nombre. Con la dirección del piso de San Millán. No los cogí. Cogerlos habría sido un movimiento. El movimiento habría sido la pregunta. Claudio me miró con esa mirada de reconocimiento casual de quien entra a una habitación y ve lo que espera ver. Su sobrina sentada en la cama. La habitación en orden. La vida siguiendo su curso normal. Dijo que había subido a ver si yo quería ir juntos a la gestoría por la tarde para resolver unos papeles de registro. Dije que esa tarde tenía cosa. Que mañana podíamos hablar. Sus ojos se movieron un segundo hacia la mesilla. Un segundo exacto. Vi el movimiento. Los folios estaban allí. Suficientemente lejos para que no pudiera leer el texto. Suficientemente visibles para que su presencia registrara como algo que no encajaba del todo en la imagen de la sobrina tranquila que espera instrucciones. Claudio no dijo nada sobre los papeles. Dijo, claro, mañana hablamos. Que descanses. Salió. Cerré la puerta con el pie. Esperé 10 segundos. Cogí los folios y los metí entre las páginas de una edición vieja de Las Soledades de Góngora que tenía en la mesilla, que era exactamente el tipo de cosa que una profesora de lengua puede tener en la mesilla de un dormitorio sin que nadie le encuentre ningún segundo sentido. Respiré. El miedo duró lo que duran las cosas que se gestionan. El tiempo justo hasta que el cuerpo decide que puede soltarlas. Lo que vino después del miedo no fue alivio. Fue otra cosa. Fue mirar hacia la puerta por donde Claudio acababa de marcharse y pensar en la mirada que pondría mañana, cuando don Augusto abriera la carpeta. En la sonrisa que tenía hoy, esa sonrisa satisfecha de quien cree que conoce el mapa del terreno y sabe exactamente a dónde conduce cada camino. En cuánto tiempo llevaba construyendo esa seguridad sobre una información incompleta, y lo frágil que era esa seguridad aunque él no lo supiera todavía. Hay un tipo de placer que no tiene buen nombre porque se parece demasiado a la venganza para que la gente lo admita en voz alta. No es venganza. Es justicia con fecha prevista. Mañana a las 10. Eran las 7:42 de la mañana cuando sonó el teléfono. No era la hora de Claudio. Claudio no funciona antes de las 9 sin café y periódico, lo sé de 3 años de convivencia. Cuando vi su nombre en la pantalla, el estómago se me cerró solo. No con miedo. Con reconocimiento. Dejé sonar 3 veces. Las suficientes para parecer que dormía. Contesté con la voz levemente ronca. Es lo que hace la gente que acaba de despertar. Claudio no dijo buenos días. Dijo, ¿conoces a alguien que haya accedido al registro de la propiedad con los datos de la familia? Me quedé quieta. Completamente quieta. ¿Qué me estás preguntando, Claudio? Lo que te pregunto. He recibido una notificación de la plataforma del registro. Una consulta registral de ayer. Alguien consultó propiedades a nombre de los Castillo en Úbeda. 3 fincas. La casa de la abuela. El almacén del abuelo. Y un piso en San Millán. El piso en San Millán. Respiré. Una vez. Lenta. No sé de qué me hablas. Yo no he accedido a ningún registro. Era verdad. Yo no lo había hecho. Don Augusto sí. Con sus propias credenciales profesionales a petición mía. No era mentira. Era omisión. Las omisiones son las mentiras que no necesitan sostenerse con la voz. Claudio guardó silencio. 2 segundos exactos. Luego dijo, ¿qué piso en San Millán, Teresa?